Entonces, si pudiéramos encerrar los aspectos de la clase, usted tiene el material escrito, su cuaderno, usted tiene o va a tener, los que no lo tienen, usted tiene que cumplir con las tareas, usted tiene que hacer las evaluaciones que hay autoevaluaciones cada vez, como está dividido el material, está en 4 secciones o 4 unidades. El primero y el segundo capítulo nos habla de la teoría del liderazgo. Entonces es la unidad número 1 y al final de la unidad número 1 va a haber una autoevaluación para saber cuánto usted ha aprendido. Esto va a estar en el cuaderno de haga esas autoevaluaciones. Si no puede responder, entonces significa que va a tener que repasar un poquito. En la segunda unidad vamos a tener 2 secciones que son la del el liderazgo en el Antiguo Testamento y el liderazgo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, estas secciones van a hablar acerca del liderazgo de Moisés, que ya ahorita lo estamos mirando, el liderazgo de José y el liderazgo de Nehemías. El liderazgo de Moisés, uno de los temas más grandes de Moisés es ¿quién soy? Y es algo muy importante. ¿Quién soy yo? Porque realmente yo creo, hermanos, y aquí solamente voy a poner unos brochazos. Yo creo que la mayoría de nosotros tiene un problema para responder a eso, a esa pregunta. Y a veces hacemos la pregunta, ¿y quién soy yo? Si yo no tengo experiencia, si yo no sé cómo dirigir, si yo no sé cómo predicar, si yo no sé cómo evangelizar, si yo no sé. Entonces, muchas veces el mismo reto de Moisés es el mismo reto que tenemos nosotros. Y Dios nos demuestra a través de la vara de Moisés, y ya me estoy, quizás deba aprovechar para presentarles a ustedes esa sección que ya la estoy haciendo. Si me da un segundo, voy a ponerla aquí, esta presentación. Pues, voy a mover este acá. Si me dejan, aquí va. Y ahora vamos a ponerla. Ya estoy adentrándome a la clase y quiero hacer esta. Entonces, uno de los problemas más grandes que tenía Moisés es porque él tuvo una idea. Vamos a movernos un poquito. Él tuvo una idea de quién él quería ser para el pueblo de Israel, pero su idea no cuajó y más bien esa idea lo llevó a perder todo. El principado de Egipto y todo lo que él conocía, terminando él como un pastor en Madián. Entonces, lo primero que ahora pensamos de los héroes de la fe de Hebreos 11, pero en realidad Moisés no se presenta como un héroe. La verdad es que cuando Dios lo encuentra, él tiene problemas de autoestima, de confianza en sí mismo, porque lo primero que le hace, las primeras preguntas se trata, ¿y quién soy yo? ¿Cómo es que yo voy a ir allá al faraón? Pero Dios tiene un plan diferente para nosotros. Entonces, lo primero que debemos hacer como líderes es no menospreciarnos a nosotros mismos, sino valorar lo que Dios quiere para nosotros. Hay una razón importante por la cual usted está donde está. Entonces, no se menosprecia a sí mismo. Él mismo se llamó a sí mismo, no sé cómo expresarme, soy tartamudo, y a veces eso nos afecta a nosotros. Con la idea de ayudarles, he puesto algunos videos que pueden ustedes, en enlace que ustedes pueden escuchar. Estos videos llevan la idea de enriquecer, ¿ok?
La palabra clave aquí es enriquecimiento, que usted añada más a su trabajo de estudio. Usted puede ir en el carro al trabajo y puede escuchar estos videos. Si tiene su celular, usted le pega al enlace y se le va a abrir allí en la hoja. Entonces, son tres, las 7 cualidades de un líder que debe tener y la hechura de un líder, el liderazgo con propósito, 10 acciones para crecer como líder por John Maxwell. Y es una manera de alentarlo usted con otras ideas. ¿Ok? Y lo más importante del liderazgo, hermanos, no hay excusas. Cuando tratamos con Dios y si Dios lo llama, no hay excusa. Tenemos que eliminar las excusas. Todos tenemos excusas. Ese es un problema serio con nosotros. Entonces, no ponga excusas. Que se siente desanimado, todos vamos a estar en ese punto. Que usted siente que no le dé lugar al diablo, no haga excusas. La mayoría de nosotros no hacemos lo que debemos porque siempre encontramos una excusa. Inclusive este programa, usted va a encontrar muchas cosas y usted dice, no, es demasiado para mí. Pero quiero decirle que nuestra intención es que usted llegue al final. Y yo le garantizo que si usted confía en su facilitador y confía en los maestros, usted va a llegar al final. Lo que sí queremos darle es algo que usted pueda decir, valió la pena. Y todos nos vamos a esforzar por ello. Entonces, cuando tenemos y miramos la vida de Moisés, miramos cómo Dios desarrolla el liderazgo en Moisés. Y esto es algo muy importante. Lo primero que quiero decirle, que el desarrollo del liderazgo tiene que ver con un encuentro con Dios. Es nuestro encuentro con Dios que hace la diferencia, porque no es las herramientas que puedan tener las personas, no es su educación, no es su posición económica, no es que conoció al predicador por mucho tiempo, no es que es hijo de predicador no. Se trata de quién usted conoce. Y aquí usted conoce al Señor Jesús y conoce cuán profundo, cuán grande, cuán ancho, cuán largo o qué longitud tiene el amor de Dios. Entonces, Dios sí le hizo la pregunta, ¿y qué tienes tú en la mano a Moisés? ¿Verdad? Y Moisés le dice, mi vara. Pues la vara vino a significar la autoridad. Dios utilizó la vara de Moisés como una herramienta para demostrarle a Moisés que él era Dios. Y esa vara fue tan importante que hubo momentos cuando batallaban contra los enemigos de Israel, que esa vara fungió como la que determinaba el triunfo o el fracaso de la batalla o de la guerra. Entonces, usted y yo debemos darnos cuenta que Dios nos está dando varas de autoridad a medida que nos vamos desarrollando en el liderazgo. Tenemos que ser responsables, porque con esa vara o triunfamos o perdemos o fracasamos. Porque al que se le da, también se le demanda. Y muchas veces nosotros no tomamos la actitud de que el crecimiento demanda. En otras palabras, cuando crecemos, la barra sigue aumentando, pasando de vara a barra, ¿verdad? Entonces, muy importante cuando hablamos acerca de los elementos del liderazgo en la vida de Moisés. Lo primero que vamos a notar es que debe haber estabilidad. El líder trae equilibrio, un balance en la iglesia. El líder no hace daño. Aunque es difícil, van a haber batallas, van a haber luchas, van a haber críticas. El líder en sí anda buscando el beneficio de la iglesia. Porque busca el beneficio de la iglesia, el líder actúa con justicia, ecuánimemente, siendo una persona que considera todas las cosas, no queriendo hacer lo suyo, sino queriendo hacer lo que es mejor para la iglesia. Cuando la gente, el pueblo de Dios, ve que hay un líder estable, hay un líder justo,
El pueblo de Dios entonces se siente seguro. El hermano, la hermana se siente segura de ir y buscar consejo, de ir y contar los problemas, de ir y buscar ayuda. Y esto es lo que el liderazgo tiene que proveer a la iglesia. Y tercero, el liderazgo provee soluciones. La iglesia está llena de problemas, pero la dificultad que tenemos los líderes es que a veces nos enfocamos en los problemas y no en las soluciones. Y eso nos hace la vida cuadritos, porque cuando nosotros no nos enfocamos en las soluciones, nos sucede como los discípulos allá en el lago, ¿verdad? En el mar, cuando ven a Jesús caminar y Pedro dice, deja que yo vaya donde tú estás, y le dice, ven, y Pedro pone sus pies sobre las aguas y él camina como el Señor, pero al ver las olas y al ver el movimiento se hundió. Ayúdame, ¿verdad? Auxilio, gritó inmediatamente, porque miró, quitó los ojos de Jesús. Y muchos de nosotros nos sucede lo mismo. Entonces, el liderazgo que le damos a la iglesia debe ser equilibrado, traer estabilidad, debe ser un liderazgo con medidas justas, hermanos, con justicia, debe traer seguridad, con protección, ¿verdad? Y seguridad a la iglesia. Y la gente espera, hermano, que su liderazgo brinde más que todo esa protección que busca. También tenga la capacidad de buscar las soluciones y no quedarse inerte allí sin movimiento. El liderazgo se mueve. Entonces, vemos algo muy importante. Dios desarrolla el liderazgo en nosotros. No va a ser a nuestra manera. Moisés nos demostró que cuando queremos ser líderes a nuestra manera, no funciona. Dios nos revela las cosas poco a poco. A veces nos frustra el no saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero si hay algo que Dios hace es que Él revela que usted tiene liderazgo a través de lo que la gente ve en usted. Entonces, Dios quiere un encuentro con cada uno de nosotros. Estos 4 elementos básicos que brinda el liderazgo son importantes. Entonces, el reto que hacíamos en esa clase es que cada uno de nosotros debemos tener un encuentro con Dios y encontrar el líder en nosotros. Puedo adelantarme, vamos a ver qué hora es. Un segundo, hermanos, son las 7:53. Voy a dar una oportunidad para las preguntas, comentarios hasta el momento. ¿No? Muy bien. Ok, Mano Ángel. Sí, vemos allí que, pues, conforme a lo que aprendimos de Moisés, pues al principio él, pues, si nos metemos en el principio, él, pues, en el principio tuvo problemas, más que nada, porque, pues, él donde estaba, él donde estaba no era su pueblo, más que nada, y pues él fue recogido, ¿ah? Más que nada salvado, porque, pues, y de allí, pues, llegó hasta donde debe ser él, pero tenía su problema él. Sí, tenía su problema. Así como todos nosotros, cuando empezamos teníamos el problema. Pero tenemos que afrontarlo más que nada. Él afrontó que pues él no podía hablar, pero más que nada él tenía, yo pienso que tenía en su mente que pues el problema que él había tenido allá en Egipto, que pues no salió bien de allá, sino que salió huyendo, más que nada. Y pues yo pienso que eso también tenía en su mente, nomás que eso no se lo dijo a Dios. El problema que dijo él, soy corto de habla, ¿sí? Pero más no sabemos qué es lo que tenía él en su mente, en su corazón. Y pues a veces también nosotros así hacemos, o sea, a veces creemos que no tenemos problema y no lo queremos sacar de nosotros mismos, ¿sí? Pero casi la mayoría de todos los que llegamos
y queremos ser miembros de la iglesia, tenemos miedo y traemos problemas, ¿sí me entiende? Ujú. Pero pues gracias a Dios nosotros vamos superando, ¿sí? Pero más que nada, pues cuando nos ponemos verdaderamente en las manos de Dios, porque pues, y de ahí se nos quita nuestro miedo. Y el miedo de nosotros es quedarnos estancados, no seguir. Ese es mi miedo, hermano. O sea, Ujú. siempre ha sido mi miedo de quedarme aquí estancado, pero pues por eso estamos ahorita, gracias a Dios, con este programa, que pues no voy a ser un gran líder, pero voy a aprender a cómo ser un líder y tal vez el día de mañana pues pueda enseñarles a los demás. ¿Sí me entiende? Sí, hermano. Sí, así es eso. Y es muy importante lo que usted dice, el líder trae problemas. La persona tiene que enfrentar esos problemas, hermano. Y creo que es uno de los retos más grandes que tenemos, porque el liderazgo es algo entre Dios y la persona. Y quiero llamarlo que el liderazgo también es un llamado. En la definición que les di a ustedes para que tuvieran una de parte mía, fue que les dije que el liderazgo es una responsabilidad y también un llamado. Hay dos agendas siempre en frente de nosotros, hermanitos. La agenda personal y la agenda de Dios. Así de claro está. Y el reto que tenemos todos es cuál agenda hemos de seguir. La agenda de Dios siempre es la mejor. Yo no creo que aquí alguien tenga una idea contraria a esta. Creo que todos estamos de acuerdo, la agenda de Dios es la mejor, pero por razones quizás de egoísmo, falta de discipulado en nosotros, falta de hacer morir lo terrenal o de no tomar la cruz y seguirlo, morir al yo, nosotros seguimos nuestra agenda. Y la idea del liderazgo en sí es de mover a las personas. Me ha gustado esa definición que Magabi hizo, de mover las personas de la agenda personal que tienen a la agenda de Dios. Y la agenda de Dios para su vida es siempre la mejor. Trae siempre prosperidad a su alma, a su espíritu y físicamente, y trae bienestar. Entonces tenemos nosotros que el problema más grande, como usted nos dice, es que traemos un bagaje, traemos problemas, usted dijo, tenemos dificultades y a veces no decimos. Y con el tiempo algo que vamos a aprender es que eh, Dios es el que se gloria en nuestras debilidades. Entonces, no es lo que hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros. Y yo creo que aquí me gustaría retomar la presentación y hablar un poquito de el segundo de los líderes que menciona en la segunda sección del Antiguo Testamento. En la primera, sería la tercera sección en líderes del Antiguo Testamento. Hermano, Dígame. antes de que siga, quería hacer un pequeño comentario. Creo que, bueno, también lo había comentado en la tarea que dejó. Creo que uno de los grandes problemas o inseguridades, tanto de Moisés como de nosotros en la actualidad, es el miedo a no perseverar. La Sí. mayoría de nosotros tenemos todo el buen deseo durante, digamos, los domingos, durante los principios de semana, de perseverar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y como usted menciona ahorita, es el dejar nuestra agenda por la agenda de Dios. Amén. Desafortunadamente, creo que una de nuestras inseguridades más grandes es el que dejemos de mirar la agenda de Dios, dejemos de perseverar en hacer lo que Dios quiere y empecemos a ponerle más a nuestro interés, debido a que por la misma naturaleza carnal que tenemos, que dejemos que la carne nos jale, como nos dice Gálatas, ¿verdad? Que está la lucha entre la carne y lo espiritual constantemente. Creo que es una de las grandes situaciones a las cuales también incluso Moisés se vio
en el momento en el que él también golpea la roca, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que no lo hiciera. Y vemos el gran trabajo que Moisés hizo y consideramos a veces que no es, a veces pensamos así, ¿verdad? Que no es correcto que por un momento él haya perdido la oportunidad de entrar a la tierra, ¿verdad? Pero Dios así lo decidió. Y creo que a veces nosotros tenemos ese temor de no poder perseverar en seguir la agenda de Dios y no la nuestra. Entonces, ahí donde uno tiene que hacer un gran esfuerzo y lo que Cristo nos dice de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Amén. Amén. Gracias, Alan. Me haces pensar de que aún con más razón necesitamos cuidar ese testimonio, ¿verdad? Porque sí, a veces nos dejamos guiar por muchas emociones y una de las cosas que el estudio más adelante va a tener y es el locus de control, el estudio de cómo respondemos nosotros, qué nos controla, si es adentro o es afuera. Obviamente, Pedro nos demostró que en un momento a él lo controló su deseo de ir a Cristo, de estar cerca de Cristo, de, wow, el Señor está haciendo un milagro, está sobre las aguas. Dios, permíteme caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ¿verdad? Camina, ven. Y él sale y caminó sobre las aguas. ¿Qué significa? Caminó sobre los problemas, porque el problema eran las aguas, porque las aguas iban a hundir el bote. Y esa experiencia de Pedro nos indica en el momento la agenda de Dios y la agenda personal. En el momento que las cosas externas le cambiaron su posición interna, toda su fe se fue abajo, ¿verdad? Y se hundió. Aquí vamos a ir al siguiente y voy a hacer la conexión. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Es el liderazgo de José. Y para mí José es uno de los líderes, y lamento que no escriba mucho, he escrito, he enseñado bastante acerca de Moisés, pero para mí Moisés es el líder más callado, pero es el más influente o de mayor influencia en mi vida, porque nos enseña mucho. Pero el problema a veces también es que a veces queremos ser los líderes sin tener el desarrollo. Y en el caso de él, Dios le dio muchos dones, pero quizás por su inmadurez nunca supo manejarlo. Además, Dios tenía un plan para su vida y Dios lo desarrolló a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque al final él comprendió que todo lo que le sucedía era para salvación. Y aquí quiero ser sencillo en el mensaje y decirle, todo lo que usted sufre, todo lo que usted pasa, todo lo que usted experimenta, es porque Dios quiere salvar las almas. El hecho de que usted sea llamado es un llamado para salvar a otros. Puede ser un familiar, puede ser una amistad o puede ser un miembro en la iglesia. Usted va a ser esa persona que Dios utilice para que haya salvación en otros. Entonces, para poder llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea en el liderazgo, usted va a tener que ser una persona adaptable. No piense que el liderazgo va a ser solamente color de rosas, que todo el mundo me va a poner atención, que todo va a salir bien. No, el liderazgo involucra conflicto, involucra problemas, dificultades, críticas, amenazas, de todo tipo de cosas. Y si usted lee la historia de José, José fue amenazado por sus propios hermanos a muerte. Pensaron matarlo, pero no lo mataron, pero lo vendieron. Qué peor cosa, ¿verdad? Que tu propio familiar te venda. Y empieza la travesía del liderazgo en la vida de José, a tal manera que José tiene que cambiar su identidad como persona. Y se adaptó a ser un esclavo, pero nunca
nunca perdió de vista que aún siendo esclavo, tenía que ser el mejor esclavo, de la mejor manera. Y la mejor manera que él actuó como esclavo es siendo íntegro, es reconociendo a Dios, es siendo honesto, siendo humilde, pero más que todo adaptable, porque muy pronto terminó él en la prisión, no por algo malo que haya hecho, sino porque alguien malo lo acusó de algo que no había hecho, la esposa de Potifar, que lo amenaza de que, mira, este hombre que tú traiste aquí vino a irrespetarme y me quiso abusar y todo lo demás. Y vemos ahora el otro reto. A pesar de que uno sea talentoso, a pesar de que uno tenga capacidad, a pesar de que uno tenga posición, porque José siempre tuvo la posición, también debe ser carismático. O sea, ganarse a las personas. Donde iba José, se ganaba el favor de las personas porque Dios estaba a favor de él. Entonces, esto es algo importantísimo porque aún siendo carismático y aún siendo buena gente y aún ayudando a los demás, fue abandonado por 2 años, ignorado por aquellas personas que lo ayudaron, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que el trabajo que hacemos lleva como objetivo algo más grande de lo que nosotros pensamos. Porque muchas veces nos desanimamos porque lo que pensamos que iba a ocurrir no ocurrió. Más bien salió el tiro por la culata. Más bien salí criticado a la persona que ayudó, me salió con otras cosas y es difícil. Pero este es el otro reto que debemos hacer. Nosotros tenemos que ser personas que perdonan. Y esto es algo que nos enseñó José, que el perdón, el amor y la entrega a Dios primero es una de las causas de la unidad del Espíritu. De la misma manera como Cristo unió al hombre a Dios a través del sacrificio de él en la cruz, así nosotros líderes vamos a tener que sacrificar muchas cosas para ser unificadores. En el caso de él se tragó su orgullo. A él le hicieron mucho daño sus hermanos y aún a sabiendas de que ellos también manipulaban, él todavía los perdonó y los ayudó porque comprendió el objetivo que Dios tenía para su vida. Voy a pausar aquí nuevamente. Comentarios de parte de ustedes. ¿Alguien tiene algún comentario? Muy bien. Veo que no quieren comentar, hermano. Muy bien. Hermano William. Sí, hermano, muy bonito la reflexión acerca del liderazgo que usted está dando en esta sección. Me llama la atención, hermano, el hecho de que en el liderazgo, pues, de alguna manera uno tiene que aprender a morir a los proyectos personales, porque cada uno de nosotros tenemos anhelos personales, proyectos personales, y de alguna manera, al momento que uno es llamado al liderazgo, tiene que ceder al proyecto de Dios, al plan, al programa que Dios tiene. Entonces ahí está la dificultad muchas veces de que si no se muere a sí mismo, no se muere a los proyectos de vida que a veces uno tiene, puede entrar en un conflicto de intereses con el programa o la agenda o el proyecto de Dios en este llamado que tiene. Por eso es que miramos muchos líderes que entran en ese conflicto porque quieren estar en el proyecto de Dios, en el liderazgo, y al mismo tiempo quieren estar en el proyecto personal de vida. Entonces, cuando hay ese conflicto, podemos ver muchos líderes de que están mirando sus propios intereses y en anexo con los intereses del proyecto que Dios tiene. Por ejemplo, Moisés tuvo que morir a su propio proyecto, a sus propios anhelos, y renunció
a las posibilidades que él tenía en Egipto, renunció a todo el bienestar que pudo tener, a los lujos, a la cultura y a un proyecto de vida de manera personal. Si él hubiese entrado en ese conflicto, hubiese tenido grandes o serios problemas, en este caso con el proyecto de Dios. Entonces, algo que debemos recalcar. Y también igual José tuvo que morir a sus propios proyectos personales de vida para darle paso al proyecto de Dios. Entonces, algo de resaltar en nuestras vidas, que al momento que tomamos el reto del llamado de Dios, debemos entender de que debemos morir a nuestros proyectos personales, y ahí está la dificultad, porque de alguna manera todos tenemos ciertos anhelos en nuestra vida, y bueno, ahí está la dificultad de darle paso a nuestros propios proyectos, para darle paso realmente al proyecto de Dios, al plan de Dios. Yo he estado también estudiando estos puntos, mi amado hermano y hermanos que nos están escuchando, y por eso creo de que cuando uno estudia todos estos varones que Dios utilizó y que los encontramos en Hebreos capítulo 11, que son llamados los héroes de la fe, fueron hombres que renunciaron a su propia vida. Y eso es lo que Jesús siempre decía: si alguno quiere ganar realmente su vida, la debe perder. Y el que la pierde en realidad la gana. Todos estos hombres renunciaron a su propia vida, y ganaron el proyecto de Dios, ganaron la vida de Dios. Tales hombres, dice la palabra, que no eran dignos de haber estado aquí en esta tierra, que terminaron sus vidas quizás desvalorizados por el hombre, pero realmente valorados por el Señor. Perdieron muchas cosas, pero al final ganaron lo mejor. Entonces ese es mi corto comentario, hermanos. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Creo que voy a tomar los últimos minutos para tomar a Nehemías, que es el material más largo y extenso, pero voy a solamente hacer la presentación e introducción de Nehemías. Muchas gracias, hermano William. Creo que me identifico mucho con estos dos varones. Primordialmente José para mí ha sido uno de los que más me he identificado. Muy bien. El siguiente, hermano, es Nehemías. Como les dije, voy a hacer unos brochazos de Nehemías. Nehemías, un hombre consagrado a Dios, un hombre cuyo liderazgo obviamente es un liderazgo desarrollado ya hasta cierto punto en el área política, de liderazgo, donde él estaba con el rey. Y este hombre era prominente, pero su corazón estaba vacío. Su corazón y su mente estaban en su pueblo. Pero una de las cosas, y voy a hacerle brochazo, ustedes tienen el material allí, es que Nehemías se convierte en un hombre de oración. Nehemías se convierte en un hombre que puso las cosas en manos de Dios. Y yo creo que es bien importante, hermanos, reconocer que nosotros podemos alcanzar cualquier cantidad de logros en nuestra vida, pero solo Dios llena el vacío de nuestra alma y nuestro corazón. Y es muy, pero muy importante que ustedes, a medida que progresan económicamente, físicamente, lo que haya en su vida, usted reconozca que usted es un hombre espiritual también. Y a pesar de sus logros, el mayor logro es poder servir a Dios y amar a Dios y manifestar ese amor a través de actos que ayuden al cuerpo de Cristo. Y no hay mejor cosa que cuando uno tiene una pasión por algo, un deseo por algo, una visión de algo, que ponerlo en las manos de Dios, porque Dios va a manifestar
en su momento y en su forma, su santa voluntad, su agenda, porque la agenda es algo que entendemos nosotros. Todos hacemos agendas para viajes, hacemos agendas para los trabajos. La agenda de Dios es gigantesca y obviamente usted y yo somos parte esencial en el trabajo que Él tiene de salvación y el trabajo que tiene en su ciudad. Entonces, la oración nos permite a nosotros interceder por lo que queremos y por lo que se quiere al pueblo. Entonces, debemos tomar el rol de intercesores bien en serio, porque Dios va a manifestar quizás de una forma u otra la necesidad de varias personas en su vida, ya sea que verbalmente se lo haya dicho o por sus gestos y comportamiento usted lo reconozca, o simplemente usted siente ese gran peso en su corazón al reconocer y ver a esa persona. Sea lo que sea, usted y yo como líderes somos intercesores. En otras palabras, nosotros unificamos las necesidades de otros con el poder de Dios. Y no se trata de lo que usted puede hacer. Y obviamente usted puede hacer algo. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de usted. ¿Qué es mejor? Quizás usted tiene un dinerito y lo puede dar. Pero Dios puede dar más que el dinero. Y eso es lo que quiero que comprendamos, que nosotros debemos comprender, y en su libro va a ver cuáles son esos requisitos que debe haber para la intervención, ¿verdad? Uno dice, las notas aquí, meditar y hacer un análisis. Aquí usa la palabra anticipación. Y lo otro es, en cuanto al trabajo de líder, pedirle a Dios para delegar, orar por personas para delegar. Entonces, si leo aquí, me voy a quedar en un solo punto. Entonces, en el proceso, hay que tener cuidado con las emociones. El liderazgo está lleno de emociones, hermanos. Es algo que he vivido y le doy gracias a Dios. Soy una persona emocional, sí lo soy. Es algo muy natural mío manifestar las emociones. A veces puedo fallar grandemente manifestando las emociones equivocadas, el enojo, la frustración, pero en la iglesia la moderación de mis emociones ha sido uno de los grandes retos, tanto no suprimir las emociones porque son necesarias, pero tampoco liberarlas porque a veces son peligrosas. Lo que quiero decirles es que hay que tener ese balance adecuado, ¿verdad? De no dejarse llevar por las emociones y dejar que Dios nos moldee a cada uno de nosotros, especialmente cuando se trata de trabajar en la obra de Dios. Nuevamente, no es nuestra agenda, tampoco es nuestro trabajo, es el trabajo de Dios. Y nosotros somos empleados del Señor, si así lo queremos decir. Y muchas veces no nos damos cuenta de que al ser empleado tenemos que hacer lo que Dios diga. Y la iglesia es completamente una agenda de Dios, no es nuestra, obviamente. Entonces, es importante la planificación, que es muy importante la planificación y es algo de lo que debemos, ¿cómo podría yo decir? Enfrentar en nuestra vida. No podemos hacer las cosas sin planificar. Ya va a haber una sección entera de la planificación. Y algo que es muy importante, recuerde que el Espíritu Santo de Dios está activo, Él está moviéndose, Él está en usted, Él está en mí, Él está en la iglesia. La agenda del Espíritu Santo es guiarnos, es ayudarnos, inclusive interceder por nosotros cuando nosotros ni sabemos qué pedir ni qué pensar. Entonces, es muy importante esta idea de que usted entonces se convierte en elemento de motivación a los demás.
La idea de ser líder es que usted tiene una visión que Dios le ha dado acerca de las cosas en su agenda y que usted tiene que involucrar a otros. Entonces, aquí hay 4 elementos de la motivación. Hay que reconocer el problema, buscar la solución del asunto, mostrar la dirección y la bendición y actuar. Y este es uno de los puntos más importantes, ¿verdad? Debemos actuar. Voy a adelantarme. El libro de trabajo dice Nehemías era un hombre de trabajo. Y esto es algo muy importante que creo que nosotros los líderes necesitamos recordar. Necesitamos también, ¿verdad? Recogernos las mangas y trabajar. Pero debemos tener mucho cuidado cuando trabajamos, que no nos volvamos adictos al trabajo. Yo soy culpable de esto, ¿ok? A veces me encanta tanto las cosas de Dios que no sé cómo parar. Ser sabios al delegar a otros, ¿verdad? No se puede liderar sin delegar, y eso es otro problema que he visto en mí y que estoy madurando también. Y la idea de que al delegar a otros, al palanquear con otros, nos multiplicamos, o sea, podemos hacer más. Entonces, es muy importante también reconocer que siempre va a haber oposición a lo que hagamos. Siempre vamos a enfrentar, pero debemos enfrentar esta oposición con Dios. Las formas como hay oposición a veces nos intimidan, a veces nos dicen, eso no es posible. Nos quitan, ¿verdad? Nos quitan el aire, ¿verdad? Dicen, no, tú estás soñando. Sí, yo soy muy soñador, es algo. Otros vienen y nos siembran la duda, nos hacen preguntas para ponernos y desanimarnos. Algunos actúan con malicia. Entonces, la oposición debemos enfrentarla de tal manera de que nosotros también a veces vamos a tener que ser firmes y decir, bueno, yo estoy decidido en hacer esto. Yo entiendo su opinión, pero no la comparto, ¿verdad? Entonces, pero no hacerlo en una forma carnal. Hace mucho tiempo ya, una pareja que estaba en estudio, estaban, pero peleando y yo le dije, permítanme tener un enojo santo en este momento. Y le dije, ¿saben qué? Lo que ustedes están haciendo no es correcto. Y los regañé en ese momento porque su comportamiento no era bueno. Bueno para sus almas, bueno para su matrimonio. Entonces, a veces hay que manifestar también enojo, ¿verdad? Frustración, y hacerlo de tal manera que se den cuenta, ¿verdad? De que uno está seguro, uno está confiado en Dios. Lo otro es que con esa oposición va a haber desánimo en la iglesia. Y nosotros somos aquellas gentes que vamos a estar animando a la iglesia. ¿Y por qué? Porque somos líderes que perseveran. En el caso de Nehemías, era un líder perseverante. Entonces, hay algunas lecturas, y aquí lo voy a dejar, puse esto para recordarme que tienen una lectura de haz que valga la pena. Creo que lo puse allá. Esa lectura tiene algunas preguntas y pueden hacerlo. Y aquí termino, hermanos, de una manera sencilla. No era mi intención decir mucho, porque el material ya está allí, pero sí inspirarlos para que ustedes se den cuenta de que nosotros en el Antiguo Testamento tenemos mucho de dónde tomar una gran cantidad de líderes. ¿Verdad? El hermano William nos habló de Hebreos 11. En sí, Moisés no era un héroe cuando lo encuentran, pero para nosotros ahora se ha convertido en un héroe de la fe. Y así mismo cada uno de nosotros. Dese cuenta que ahorita usted quizás no ha caminado en el camino del liderazgo y ahora va a empezar a dar sus primeros pasos. Y créamelo, que usted entra en una área donde usted va a impactar a las personas, impactarlas con la esperanza de que Dios sea el tema central en la vida de estas personas, a tal punto que esa persona cambie en su vida y sean transformadas para servir a Dios, porque usted los inspiró a eso. Que el Señor los bendiga. Ahí cierro yo la clase. ¿Ya hay alguna pregunta o comentario? Disculpe.
Muy Es bien, muy no hay importante, preguntas ni... hermano. Ok, hermano Ángel. Es muy importante, hermano, saber más que nada, pues, el trabajo de un líder no es cualquier cosa, hermano. O sea, por lo que estamos estudiando, principalmente el líder tiene que transformarse. O sea, ser un líder ya no tiene que ser el mismo. ¿Sí? Sí. Es muy importante que ver su transformación de él. ¿Sí? Porque al paso que vamos, yo nomás sabía, no sabía realmente que era un líder, ¿sí me entiende? Sí. Ahora me doy cuenta las responsabilidades que tiene que tener un líder, más que nada, ¿sí? Empezando con su propio hogar, ¿sí me entiende? O sea, ahora si nos vamos a lo espiritual, es mucho más grande, hermano, porque es una responsabilidad, porque uno tiene que cambiar su forma de ser. Ya no tiene uno que molestarse. Si te dicen algo es para aprender, ¿sí me entiende? O sea, es algo que tiene que transformar su conducta más que nada también de uno. ¿Sí? Es muy importante eso, porque pues a mí antes me decían, ¿sabes qué? Estás mal en esto y me molestaba y ahora no. Al contrario, le doy gracias porque ahora sí, yo sé que estoy bien, no estoy bien en esa área y tengo que progresar. ¿Sí? Y como usted sabe, yo siempre he dicho que yo era una persona que si me decían una palabra, yo decía tres. O sea, pero pues ahora lo que estoy aprendiendo es que debe ser uno manso, humilde, más que nada, para poder aprender y llegar a lograr lo que uno quiere ser. ¿Sí? Y las actividades que tiene que hacer el líder, ¿sí? Más que nada. Y pues con el tiempo vamos a ir aprendiendo y gracias a Dios que vamos a seguir adelante, hermano. Amén. Es Gracias, todo. hermano. Y en cada uno de estos líderes, Moisés, José y Nehemías, ustedes pueden ver que todos ellos sufrieron y esta parte del sufrimiento es indispensable. Se hace porque lo que construimos no es de aquí, ¿verdad? No es de esta tierra, es celestial. Y nosotros naturalmente ya estamos en un campo de oposición. Y yo creo que eso es algo importante lo que usted dijo, un líder sigue transformándose. Y voy a recordar esas palabras, porque yo creo que es una de las razones por las cuales muchos líderes se estancan, porque no continúan esa transformación. Nunca termina. Dice Pablo que él no lo había alcanzado todo, pero eso sí, él se extendía hacia adelante, ¿verdad? Entonces, nosotros todos debemos tener la actitud de crecer constantemente, añadir más. Y yo creo que en parte esos son los dolores que a veces sentimos como líderes. El hecho de que es posible que no estemos, ¿cómo decirlo?, transformándonos y nos quedamos, hablaba con mi esposa acerca de eso, nos quedamos atrás y es fácil quedarse atrás, quejarse, echarle la culpa a esto o aquello y al final no nos damos cuenta de que si algo va a suceder está en nosotros. Pablo tenía tres días ayunando y orando y pidiéndole a Dios guía. Y Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Bautízate, levántate y bautízate. Porque a veces nos pasa eso a nosotros, que necesitamos que alguien venga y nos dé un empujón, ¿verdad? Pero bueno, gracias hermano Morales y gracias al hermano William y a los que han participado también a todos ustedes. No sé si hay algo final, hermanos. Ya vamos a terminar esta sección. ¿No? Hermanos, entonces, miren, el hermano Tomás va a estar dispuesto a cualquiera pregunta, su servidor también, y cualquiera de los hermanos facilitadores. Y pues son las 8:30, nos hemos pasado, pues empezamos tardito, pero creo que vamos a mantener este ritmo. No se desanimen, todos estamos aprendiendo aquí, inclusive el maestro está aprendiendo mucho.
y yo creo que es bueno que hemos sido flexibles. A algunos pues tal vez le cueste más que a otros, pero ayudémonos unos a otros para que continuemos en este esfuerzo de Proforle. Ok, si no hay ninguna, vamos a terminar con una oración. Hermano William, ¿usted cree que nos puede dirigir con una oracioncita, hermanito? Amén, hermanos. Vamos a orar. Muchas gracias por la oportunidad, hermano. Gracias. Oramos, hermanos. Soberano Dios, bendito Padre, estamos delante de su presencia, invocando su nombre. Mi Dios amado, hemos estado en comunión, aprendiendo, siendo entrenados para poder seguir trabajando en su obra. Creemos y confiamos, mi Dios bendito, que usted es quien nos dirige, quien nos llama para cumplir su propósito y su proyecto aquí en la tierra. Padre, bendiga grandemente lo que hemos aprendido en este día. Bendiga a todos los que hemos sido enseñados, tanto a los enseñados como también al maestro que ha estado impartiendo la enseñanza. Padre soberano, siempre pedimos su protección, su guianza sobre todas las cosas. Pedimos que nos dé el entendimiento, el discernimiento, que nos dé sabiduría para poder ir aprendiendo más sobre su palabra, sabiduría para poder conocerle cada vez más y entender sus propósitos. Padre, denos una noche de descanso, como también el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Solo tú me haces vivir confiado. Oramos, Padre, para que el día de mañana también sea de mucha bendición, donde el primer día de la semana podamos adorar su nombre, bendecirle, honrarle, como usted se lo merece, y conmemorar el sacrificio perfecto y único que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Le agradecemos, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nos vamos a despedir. Le pedimos de todo corazón que usted pueda buscar la ayuda que necesite. Lo amamos y estamos para servirle. Entonces nos despedimos. Un chao a todos ustedes. Vamos a cerrar. Gracias por estar con nosotros. Y la próxima reunión la vamos a anunciar. Debido a los cambios, vamos a poner el horario, pero les vamos a decir, tengo un viaje a Guatemala y ese es el problema que vamos a tener, que voy a estar en el avión para ese sábado. Quería estar en una reunión aquí en París y no podía hacerlo de otra manera, pero vamos a programarlo. Que el Señor los bendiga. Hasta luego. Chao. Bendiciones. Bendiciones.